Pues como siempre, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de dónde os encontréis ahora mismo. Vamos a comenzar con la siguiente clase de la asignatura de contexto socioeconómico de la industria de los esports. No tendréis que recordar mucho porque fue ayer a la misma hora, pero ya terminamos el primer tema en referente al panorama general de la industria, que vimos información acerca del volumen de negocio, la audiencia, desde dónde se extraen los datos económicos y de seguimiento de la industria de los esports, tanto para conocer el mercado internacional, que es el que más se estudia y los números que más habitualmente vais a tener a mano, y también mercados locales. En el caso concreto de la clase de ayer vimos lo que sucedía con la industria española y con la dificultad que hay para encontrar los datos. Así que hoy vamos a comenzar con el segundo tema, que como dice aquí la diapositiva, que pierde bastante el GIF de Rick cuando tenemos que ver la diapositiva en PDF, así que pido disculpas. Ya conocemos los datos, ¿vale? Ya tenemos muchos datos desde muchas fuentes distintas. No sabemos bien con qué fiabilidad la mayoría de ellas, pero al fin y al cabo en esos informes no termina de explicarse del todo bien cómo son y cómo funcionan los esports, ¿vale? Bien es cierto que el qué son lo estáis viendo en la asignatura de estructura deportiva. Lo veréis mejor y más en detalle, sobre todo a partir de las clases de mañana. Pero tenemos que ver cómo funciona, cómo es posible que se alcancen esas cifras, quiénes son los que están dentro de la maquinaria que hace que se generen esas cifras, cómo interactúan las audiencias con esos actores y con las actividades que se realizan a lo largo de toda la industria y aparte de quiénes son, cómo funcionan esas relaciones que se producen y qué es eso tan manido del ecosistema de los esports. Así que vamos a comenzar. Bien, esta es la estructura que vamos a seguir en este tema. En principio vamos a hacer un pequeño repaso también histórico, pero sobre todo teórico, a la llamada tríada de los esports, que surge de otra tríada, de otras dos tríadas de los años 70 y 80 que estudiaban el deporte y su relación con el juego. Luego pasaremos a la teoría ecosistémica para buscar una base sólida y teórica sobre la que se construye ese término y esa teoría que trata de explicar el funcionamiento de industrias y de sistemas. Y luego vamos a ver distintos tipos de modelos de ecosistema que tratan de explicar la industria de los esports. Veremos modelos de ecosistema desde distintas fuentes, las más habituales y las que veremos en detalle y con detenimiento serán de esas cuatro fuentes de consultoras, como ya hemos visto en los informes, de analistas de mercado y analistas de la industria de los esports, los que vienen desde las propias industrias, desde algunas de las actividades que se realizan en la industria, de algunos de los actores, también algún modelo que proviene de la academia, de la ciencia, de los investigadores que estudian la industria, porque no somos muchos, pero bueno, los que estamos tratando de explicar cómo funciona la industria y utilizamos este tipo de modelos. Bien, en principio esto de tríada, ¿a qué os suena? ¿A alguien le suena la tríada del deporte, las Tricky Triads de Dutch o de Meyer? A priori os suena a chino, ¿no? No hay nadie que venga, ninguno de vosotros, ninguna de vosotras viene de ciencias del deporte, que es algo habitual, al menos en otras experiencias con estudiantes que he tenido. Y muchos de vosotros escribiendo, así me gusta. Bien, los tres más importantes o relevantes podría ser una definición. La primera es que la oigo en este ámbito, dice José María.
Yo di algo parecido en periodismo deportivo sobre la historia del juego y eso. Vale, por ahí van los tiros por lo que comenta Jesús. No sé si José María había oído escuchar antes de la tríada del deporte. No, Juan Sebastián y Michael no terminan de ir bien encaminados. No os preocupéis que ahora veremos en concreto a qué nos referimos cuando hablamos de tríada. ¿Vale? Hay carita triste. No os preocupéis, no os preocupéis. Para eso estamos aquí en la asignatura y para eso estamos en el máster. La tríada es una de la tríada de los deportes, como comentaba por ahí Jesús. No sé si José María también se refería a esa tríada. Es una construcción teórica o una referencia teórica que se utiliza para estudiar el deporte en relación a otras dos actividades. Así que la vamos a ir viendo vamos a verla no muy en profundidad, es decir, la vamos a ver ligeramente porque tampoco es necesario que vosotros entréis en una teoría del deporte bastante profunda, sino que simplemente sepáis de dónde surge, ¿vale? Y cómo ayuda a explicar esta tríada del deporte el funcionamiento de la industria de los eSports. Vale, bien. Lo que comentaba, al final de lo que se trata esto es de que podamos obtener una base teórica, ¿vale? Para que esto no surja como los datos de Nionsu o de otras consultoras. Bueno, surge pues porque así lo he definido yo, sino vamos a irnos a esto se define así porque se ha estudiado a lo largo del tiempo y porque surge de estudios previos, ¿vale? De conocimiento que ya existe y sobre el que nosotros trabajamos. ¿Vale? En principio, para poder tratar de estudiar cómo funcionan los eSports y qué es esto de la tríada de los eSports, tenemos que partir de una definición sencilla de los eSports. El profesor Marcos Antón me comentó que habíais visto algo en las primeras clases acerca de la definición de los eSports. Así que, a priori, hacerle caso a la definición que os dé él, pero para que nosotros tengamos un punto de referencia en esta asignatura, que es algo bastante similar, vamos a definir los eSports como la práctica competitiva de videojuegos entendida como un espectáculo, ¿vale? Como un espectáculo deportivo. Muy sencillito para que partamos desde este punto, para que tengamos en relación los elementos clave de la industria de los eSports. ¿Alguien no está de acuerdo con esa definición? ¿Quiere matizar algo? Ya os digo que no es el objetivo principal de este tema al definirlo, sino que simplemente partir de aquí. Vale, en principio nadie escribe, levante la mano, así que todos estamos de acuerdo. Como os digo, partimos de aquí, desde donde vamos a comenzar el estudio del tema, ¿vale? Desde esa definición lo que podemos ver es que estamos hablando de videojuegos, hablando de competición y también estamos hablando de espectáculos, ¿vale? Así que nos sirve como punto de partida para situar la industria en esas coordenadas. A priori lo que podemos ver es que, según apunta la definición, los eSports se caracterizarán por tener una naturaleza híbrida, es decir, no son una actividad concreta, no es una competición simplemente, no son videojuegos simplemente y no es un espectáculo simplemente, ¿vale? Se trata de un fenómeno mucho más complicado, con diversos matices y en donde entran en contacto varias actividades y varias industrias, ¿vale? Como ahí indico, para profundizar más en cuanto a la definición propiamente dicha, lo podéis ver en la asignatura de estructura deportiva. Bien, en principio, ya que tenemos esta definición sencilla, vamos a ver de qué se trata esto de la tríada. Vale, en principio la palabra tríada simplemente lo que hace referencia es a tres conceptos y esa es la relación que existe entre estos tres conceptos, ¿vale? Estos tres conceptos, en principio, cuando se trató de establecer por primera vez una tríada de conceptos relacionados con la competición y con el deporte, se relacionaron estos tres conceptos, ¿vale? Jugar, juego y deporte, que a priori pues jugar y juego podría sonar a lo mismo, pero esto tiene su explicación en los términos en inglés, ¿vale? De dónde procede. Porque jugar y juego en inglés sería play y game, es decir, son dos palabras que no tienen ni siquiera la misma raíz etimológica como sí sucede en español, ¿vale? Por eso, viéndolo en inglés, aparece bastante más claro que hay una diferencia entre play y game, que es algo que nosotros traduciríamos como lo mismo, como jugar o como juego, pero que tiene matices distintos, ¿vale?
Luego con sport, con deporte, no habría ningún tipo de discusión porque vemos a priori que los términos son distintos, ¿vale? Estas definiciones que vamos a utilizar nosotros aquí de jugar, juego y deporte, que las tenéis en la guía didáctica de la asignatura, son las que ofrecieron Navarro Adelantado y Vic el año pasado para definir estos tres conceptos, hablando también de la tríada del deporte, ¿vale? Como digo, lo tenéis en la guía por si queréis profundizar más en la definición. Pero a priori, para que podamos entendernos, jugar se podría definir como una actividad abierta, libre, que no tiene reglas, es decir, jugar como el hecho de entretenimiento puro, como una actividad pura que no ha sido acotada ni ha sido adulterada, entre comillas, por ningún otro tipo de actividad o de regla o de barrera. Juego vendría a ser una actividad estructurada, es decir, ya rompemos con esa libertad y el ser abierto, a la que le aplicamos reglas y, muy importante, se realiza dentro de un entorno social o tiene un componente social. Suele ser una actividad que se realiza de forma compartida, ¿vale? Tiene un elemento ahí característico y distintivo que necesita de otras personas para poder jugar, ¿vale? Esto ya podríamos entrar ahí a discutir si el solitario, por ejemplo, de cartas podría o tendría ese componente social o no, ¿vale? Pero en principio el juego como actividad estructurada con reglas también tiene un componente social, ¿vale? Y por último lugar, el deporte. Sería el tercer concepto, la tercera actividad, pero en este caso, en lugar de ser simplemente estructurada, tiene un aspecto formal determinado, ¿vale? Ha sido formalizado porque pasa a través de una institución. Es una institución o una estructura determinada. Todos conocemos la estructura del deporte tradicional, bien sea en asociaciones, bien sea en federaciones, bien sea en competiciones, en ligas, incluso el deporte amateur o el deporte semiprofesional también está estructurado de esta manera, con equipos también, con organizaciones que son las que reglan y las que le dotan de su carácter formal a la competición o al deporte, aunque sea amateur y semiprofesional. Y esto es muy importante, es algo que no necesariamente debería de estar presente en los dos conceptos anteriores, en jugar o juego, que es que hay a ciencia cierta un enfrentamiento y dentro de esas reglas que le dan la estructura determinada al deporte, se declara siempre un vencedor y el resto se supone que son vencidos, ¿vale? Hasta aquí alguna pregunta. ¿Tenemos claro las diferencias de los tres conceptos? Podría haber empate, ¿no es? Pero se supone que lo que se busca en una competición deportiva es alcanzar una victoria, ¿vale? A pesar de que luego haya ciertas reglas que califiquen de empate, aunque en la mayor parte de los casos ese empate siempre desembocará en algún tipo de nuevo enfrentamiento con ese empate, ¿vale? Como dice ahí Juan Sebastián, nadie juega con objeto de empatar. Bueno, no es que nadie juegue, nadie compite, ¿vale? Nadie participa en una competición deportiva con objeto de perder o con objeto de empatar, ¿vale? Como mínimo siempre está la posibilidad. Y ya no es que ese no sea el objetivo, sino que siempre tendrá posibilidad de ganar, ¿vale? Gran parte del funcionamiento básico del deporte es que se realiza en igualdad de condiciones para todos los participantes. Algo que apunta Michael muy importante. Él dice que siempre hay un premio, material o no. ¿Vosotros qué opináis? En estas tres actividades o solo en el deporte siempre hay un premio, material o no. Premio entendido como recompensa, ¿vale? No como ganancia interna o como algún tipo de mecanismo intrínseco de recompensa, ¿vale? Buen apunte el que hace Noé. Vale, pero entonces eso de que el ganador es un premio estaría un poco cogido con, eh, con pinzas, ¿vale?
Siempre habría un vencedor. A lo que nos referimos con la definición es que siempre habría vencedor, ¿vale? No necesariamente para que una actividad sea considerado deporte tiene que haber una recompensa material, ¿vale? O un premio económico o una entrega de materiales o nada por el estilo. De hecho, hay muchos deportes que no son de élite cuyo premio va más en la dirección que apunta Ernesto, ¿vale? Va más en la dirección del prestigio. Deportes que no son mayoritarios. Muchos deportes de contacto a un nivel muy bajo eh, no reportan un beneficio económico o un premio, entendido eh, como lo que todos entendemos con premio, que es una recompensa material o con un valor, ¿vale? Determinado. Siempre te llevan medalla o copa, como dice Francés, sí, pero yo he llegado a participar o he llegado a ver competiciones en donde la medalla era de, de aluminio o de metal, ¿vale? Que no reporta un premio, o incluso, como dice, no es un diploma, ¿vale? Podría valer hasta la de chocolate que dice Michael. El caso es que podríamos entrar a discutir largo y tendido acerca si necesitaríamos de una recompensa material, ¿vale? Aquí estamos hablando de deporte, ¿vale? Enrique, que aquí dice, un torneo de eSport tendría éxito, podría ser catalogado de competición eSport sin un premio, sin una premiación, como él dice. Estamos hablando de deporte. Aquí todavía no hemos llegado a hablar de eSport, ¿vale? Los eSports sí tienen un carácter determinado porque surgen cuando las competiciones se estructuran, se conforman como espectáculo deportivo y eso comporta inevitablemente, porque si no, no se organizarían esos torneos a esa escala, porque tienes una infraestructura tecnológica detrás, unos intereses detrás, sí incluiría una recompensa, bien sea material o no, ¿vale? Pero estamos hablando en este caso de deporte, para considerar una actividad deportiva. Mira, ahí habla Juan Sebastián de que siempre debe haber una recompensa, es el objetivo de los equipos, tienen en mente al obtener o el deportista. Volvemos a lo mismo. Aquí, en este caso, estamos hablando de competición. Competición deportiva, no esports. ¿Vale? No estamos hablando de deporte profesional. Estamos hablando de tres conceptos. Estamos en el terreno conceptual, es decir, estamos en el terreno teórico, para distinguir jugar, juego y deporte. ¿Vale? No estamos hablando de deporte profesional. Puede haber deporte que no sea profesional. Es decir, si yo quedo con los domingos con mis amigos para jugar a fútbol o a baloncesto, estoy haciendo deporte, ¿vale? Sigo unas reglas determinadas, hay un enfrentamiento, quiere haber y se declara un vencedor, a pesar de que a lo mejor la victoria, la recompensa es recordarle al resto de amigos durante la semana a quién ha ganado, ¿vale? Bien, Francés dice que no está de acuerdo con la definición de jugar. Perfecto. ¿Por qué no estás de acuerdo? Dice que siempre hay reglas cuando juegas. Javier está contestando exactamente lo que yo iba a decir. Pensemos en los niños, ¿vale? Cuando hablamos de play, de jugar, estamos hablando de una actividad que no tiene por qué tener ningún tipo de objetivo, ni reglas, ni nada. Simplemente cuando le damos a un niño un sonajero o una pelota, el niño no se pone a jugar a fútbol. El niño a lo mejor lanza la pelota al aire y está jugando. ¿Vale? No hay reglas. No, en el momento en que nosotros estructuramos, ofrecemos unas reglas a determinada actividad lúdica, a ese jugar, lo estamos transformando en juego. ¿Vale? Aquí me gustaría incidir en una cosa que ha puesto Tatiana, que dice que entonces en inglés play se usa para hablar de deportes organizados y juegos competitivos. No exactamente cuando estamos hablando de conceptos teóricos, Tatiana. Si estamos hablando de la palabra play, pues sí, porque por ejemplo hasta en PlayStation o en Sony cuando hablamos de Let's Play o de Play estamos hablando de jugar, con todo el mundo tiene en mente jugar a videojuegos o player. Pero recuerdo que hemos empezado el tema diciendo que estábamos hablando de
conceptos y que nos íbamos a ir a la base teórica, ¿vale? ¿De dónde vienen esos conceptos y cómo se distinguen y se diferencian? Jugar como actividad abierta, juego como actividad con reglas y deporte como estructura, institución y un enfrentamiento, ¿vale? Puede haber juegos que no implican enfrentamiento y jugar la actividad como tal, el play, jugar lo que hacen los niños, como decía Juan Sebastián, no tiene por qué estar sujeto a reglas, ¿vale? Estamos hablando de tres conceptos, no estamos hablando a cómo se utiliza en el día a día la palabra, el término, ¿vale? No sé si me he explicado. David hace una explicación que nos podría valer, ¿vale? Para entenderlo a priori. Si queréis profundizar más, podéis entrar en la guía didáctica, ¿vale? Donde aparece explicado en más detalle, con algún ejemplo, y en la bibliografía que tenéis también en la guía didáctica, hay artículos extensos acerca de filosofía del deporte, en donde se explica la relación de estos tres conceptos. Yo lo que quiero que tengáis claro es que existen estos tres conceptos distintos que se relacionan teóricamente en forma de esta tríada y que tengáis en cuenta que play y game son conceptos distintos en inglés y que nosotros aquí lo hemos traducido como jugar y juego, ¿vale? Hasta ahí yo creo que ha quedado más o menos claro. Si no, me puedo detener a explicarlo, pero en principio vamos a continuar. Si alguien tiene una duda, luego en la parte de dudas podemos profundizar en esto si queréis, ¿vale? Estos tres conceptos, ¿de acuerdo? Tríada, estos tres conceptos, jugar, juego, deporte. La filosofía del deporte ahonda en esta relación y surge a partir de los años 70 y 80 una corriente que lo relaciona en forma de tríada. Meyer y Such son dos filósofos bastante relevantes en cuanto a teoría y ciencia del deporte, que utilizan el término tricky triad. Tricky viene a significar complejo, ¿vale? En este contexto. Son tríadas complejas para explicar el deporte. Vamos a ver las propuestas que hace cada uno, a ver con cuál estáis de acuerdo y con cuál no. Bien, diagramas de conjuntos, todos conocemos de cuando estuvimos en secundaria, cómo se representan los conceptos en forma de conjunto, cómo se pueden relacionar estos conjuntos entrelazando los círculos, ¿vale? Meyer utiliza para hablar de su tríada en concreto este diagrama, que es un diagrama de Euler, que bueno, no vamos a entrar en matemáticas ni en representación gráfica, aunque quienes hayáis estudiado ingeniería y matemáticas, esto lo tenéis, y economía incluso, esto lo tenéis más que claro. Hay unas intersecciones en estos conjuntos, ¿vale? Ahí tenemos los tres conceptos, play, game y sport. Estaríamos hablando de jugar como esa actividad que no tiene reglas, juego como esa actividad reglada, sport, deporte, como esa actividad institucionalizada y que lo que busca es un enfrentamiento y declarar un vencedor, ¿vale? Y el resto de vencidos. Para Meyer, los deportes, por definición, son juegos, ¿vale? Por eso el conjunto de deporte está dentro del juego. Es decir, no puede haber deporte fuera de los juegos. Sin embargo, sí existen unos conjuntos en común que relacionan, unas actividades en común que relacionan la actividad de jugar con el deporte y de jugar con juego, ¿vale? Hasta aquí la explicación de Meyer, en donde para él no hay deporte fuera del juego, ¿de acuerdo? Este es el matiz que aplica Meyer. Bien. Tiempo después, Bernard Such, que había partido en un principio de esa tríada también inicial, cambia la relación de esos conjuntos y expone este diagrama, ¿vale? En este caso estamos hablando de un diagrama de Venn. Diagrama de Venn que lo que nos dice es que hay relación entre los tres conjuntos, es decir, que hay intersecciones entre los tres. Cuando, en este que hemos visto, en el de Eulen, no hay relación entre los tres, ¿vale? A priori no hay intersecciones comunes entre los tres a la vez, ¿vale? Hay intersecciones que no se producen, como por ejemplo
jugar, juego y deporte, no hay ningún punto en el que interseccionen los tres grupos, ¿vale? Porque uno de ellos está dentro. Bien, ahí Noé está preguntando, ahí llegaremos, no te adelantes, no estamos hablando de deporte, ¿vale? No estamos hablando de esports. De momento estamos hablando de deporte. Estamos con la parte teórica para luego entrar a hablar de los esports. Bien. Este cambio lo que supone es que las tres actividades están relacionadas al mismo nivel, ¿vale? A pesar de que hay unas relaciones más relevantes en una u otra dirección. En la guía didáctica tenéis enlazado un artículo en la bibliografía de Coviela, que también es un teórico del deporte y es un filósofo del deporte, que pone en relación esta tríada de Suits con el movimiento olímpico, ¿vale? Y aporta una nueva propuesta para tratar de definir el deporte. Así que si queréis conocer las particularidades de cada una de estas intersecciones más en detalle, podéis verlo a través de la guía didáctica yendo al artículo de Coviela, ¿vale? Pero en principio, para que tengáis una idea en general, estaríamos hablando de que el deporte puro estaría solo en la parte del conjunto que no está en contacto ni con el juego ni con jugar. El juego puro estaría aislado en la parte del conjunto que no tiene relación con los otros dos conceptos, y con jugar pasaría exactamente lo mismo. Luego, en las intersecciones tendríamos ciertas particularidades. Por ejemplo, la parte, voy a señalar aquí, ¿veis el puntero? ¿Podéis ver la mano marcando? Vale. Esta parte, esta intersección entre jugar y juego, y esta parte del juego, que está aislada de los otros dos conjuntos, incluiría aquellos juegos que no tienen un componente atlético, ¿vale? Que no tienen un componente de movimiento. Siempre estamos hablando para esta teoría, es decir, estamos hablando de años 70 o 80 para tratar de explicar qué es deporte y en qué se diferencia con respecto al juego, ¿vale? Por ejemplo, estas actividades que están en contacto con el deporte, es decir, estas intersecciones, sí tendrían movimiento, serían definidas como actividades atléticas. En el caso de las actividades que estén en los grupos estos, que es la intersección de los tres, y los juegos que también son deporte, estaríamos hablando de los juegos atléticos, es decir, actividades regladas que tienen movimiento, o actividad física, que pueden ser considerados, en aquel entonces, considerados deporte por ese componente físico, ¿vale? Sin embargo, por ejemplo, el 2 y el 4, por ejemplo, el 2, esta intersección entre juego y jugar, y esta intersección entre jugar y deporte, a lo único a lo que haría referencia, o la diferencia que haría, es a la condición amateur, ¿vale? Que no estaría profesionalizado, ¿vale? En el momento en el que entra el deporte con el juego, entraríamos en el terreno de lo que no está profesionalizado, ¿vale? Una actividad deportiva como, por ejemplo, cuando nosotros jugamos los fines de semana con nuestros amigos, ¿vale? El deporte sería una actividad física, estamos jugando, pero no sería un juego, es decir, no sería el deporte profesional, que sería la intersección de los tres, porque no hay unas reglas en concreto por medio, ¿vale? Porque estamos jugando entre amigos. No sé si me explico, ¿vale? Pero sí estaríamos realizando una actividad deportiva, es decir, con consumo calórico, sería una actividad atlética, siguiendo las normas del deporte, que en este caso sería fútbol o baloncesto, por ejemplo, ¿vale? Pero estas reglas serían laxas, ¿de acuerdo? Esa sería la distinción entre juego, la intersección de juego y deporte, pero no juego, jugar y deporte. Vale, ¿algún ejemplo en este caso? Un ejemplo entre play sport y otro entre game y sport. Vale. Play sport, que estaríamos hablando de esto. Vale.
En el momento en que Play Sport tiene lugar, ¿vale? Estaríamos hablando de prácticas amateur. Lo que hablábamos antes, de estar jugando los fines de semana. ¿Vale? Pachanga de fútbol, para entendernos aquí en España. En el momento en el que entra en juego la intersección entre juego y deporte, estaríamos hablando de deporte profesional totalmente reglado y estructurado. ¿Vale? Ahí estaríamos hablando de competiciones deportivas de pues el fútbol de élite, por ejemplo, un equipo federado. ¿Vale? La intersección de los tres estaríamos hablando de una actividad profesional, un deporte profesional, en el que también hay cierto concepto de juego con cierta libertad. En este caso estaríamos hablando a lo mejor de actividades como la gimnasia rítmica, ¿vale? Que son más actividades o la gimnasia deportiva, en donde no hay un enfrentamiento directo de uno contra otro, pero sí hay una competición que se valora con respecto a un jurado, ¿vale? Por ejemplo. El pequeño de arriba, ajedrez profesional, por ejemplo, está diciendo Sergio. Aquí tendríamos cierto problema a la hora de definirlo, porque en este momento del estudio de la filosofía del deporte tenía mucho valor el que se realizara actividad física, es decir, que hubiera un gasto calórico, un consumo calórico a la hora de realizar la actividad, ¿vale? Por ejemplo, el ajedrez sería un juego, por lo que estaría aquí. El ajedrez competitivo, es decir, el ajedrez profesional, podría estar perfectamente dentro de este apartado, aunque según Such esto no sería atlético, ¿vale? Pero podría estar perfectamente entendiendo cómo entendemos el deporte, como el ajedrez como un deporte, ¿vale? Esto fue evolucionando, como hemos dicho, como os he comentado antes, hay un artículo enlazado en la guía didáctica de Coviela que lo que ahí sí distingue y él añade la distinción de los juegos mentales o juegos cognitivos, ¿vale? Que ahí es donde hace una nueva división partiendo de esta tríada. Pero en principio lo que quiero que os quedéis es con las relaciones que se producen entre estos tres grupos y cómo Suits no circunscribe a los deportes dentro de los juegos, ¿vale? Habría actividades que podrían ser deportivas sin tener que ser un juego, ¿de acuerdo? Sin tener que estar regladas. Como por ejemplo los concursos, no los concursos, sino los deportes que no se compiten simultáneamente uno contra otro, sino que dependen de la actuación en base a una serie de criterios, como la gimnasia deportiva, gimnasia artística, o incluso podríamos entrar a debatir si los eventos de fisioculturismo podrían ser una actividad deportiva que no fuera un juego, ¿vale? El rally, muy buena pregunta. Sí tendría este componente en el que no compiten uno contra otro y que es algo asíncrono, como pasaba en las primeras competiciones de videojuegos. En los primeros eSports eran de forma asíncrona en un principio. Pero también podríamos entrar a valorar si es posible que al no haber una posibilidad de hacer rally fuera de circuito profesional o semiprofesional reglado, es decir, yo no puedo llegar mañana y cortar una carretera y ponerme a hacer rally sin que me detengan, eh, podríamos entrar ahí en la discusión, ¿vale? Yo en principio lo consideraría como, sí lo consideraría como juego y deporte, ¿vale? No lo asimilaría a estas actividades como la gimnasia deportiva. Bueno,
Tenemos más o menos clara la relación de estas tres actividades y las diferencias, sobre todo, entre Meyer y Schutz, ¿vale? De momento no es importante el aprender, no es necesario, de hecho, en la guía didáctica no se apunta a que tengáis que aprenderos de memoria cada una de las intersecciones y qué actividades están dentro de cada una de las intersecciones, ¿vale? Es simple para que sepáis de dónde surge la base teórica de esta tríada. Hasta aquí todo más o menos claro, la relación de los tres conceptos y las diferencias entre Schutz y Meyer, ¿vale? Schutz no considera que necesariamente los deportes tengan que estar dentro de los juegos, ¿vale? Puede haber actividades deportivas que no sean juegos, que sean más una actividad performática, una exhibición que un jurado valora, ¿vale? Bien, todo esto para llegar a nuestra propuesta de tríada de los esports, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar el mismo diagrama que emplea Schutz, es decir, un diagrama, en este caso de Venn, que presenta todas las intersecciones, pero en este caso alteramos los conceptos que están en relación, ¿vale? En lugar de relacionar play, game y sport, lo que vamos a relacionar es esas tres dimensiones que no habíamos visto en detalle, pero sí que se desprendían de la definición sencilla que hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿vale? Si recordáis, partiendo de esta diapositiva inicial, de esta definición sencilla, práctica competitiva de videojuegos como espectáculo deportivo, de ahí podemos extraer estas tres actividades, estos tres conceptos. El deporte, los medios o un medio de comunicación y el videojuego, el gaming, ¿vale? Lo que abarcaría la industria del videojuego. Bien, aquí sí hemos detallado las actividades que incluyen o que no incluyen cada una de las intersecciones, ¿vale? Porque esto sí es importante. Igual que el deporte que hemos visto antes en la tríada de Schutz, se nos escapa un poco del objetivo del máster y de la asignatura, puesto que nosotros no estamos estudiando ciencias del deporte. Lo que sí nos interesa es conocer este encaje dentro de la industria de los esports, lo que todos comentabais antes, ¿vale? Bien, entonces en esta intersección, estas intersecciones sí las tendréis más claras porque son bastante más actuales y no hay tanta polémica, ¿vale? La intersección entre deporte y medio, lo que tendríamos serían los deportes profesionales, ¿vale? Los deportes tradicionales de élite, en esta intersección que estamos viendo, ¿vale? Entre deporte y medio. Los deportes profesionales, fútbol, aquí cualquier tipo de deporte profesional, ¿vale? Implique enfrentamiento o no, puesto que esta tríada es nuestra, no es la tríada de Schutz. Esto lo estamos proponiendo nosotros, ¿vale? Deporte profesional. Entra todo tipo de deporte siempre y cuando sea profesional, es decir, que puedan desarrollar su actividad, que esté reglado, tenga federaciones, todo lo que implica que sea un deporte profesional, incluido el rally, ahora que estoy viendo ahí la última pregunta de Javier, ¿vale? La intersección. A medios con más media, sí. Media me refiero a medios de comunicación, ¿vale? A medios de comunicación. Los media, que antes sí nos referíamos a ellos como más media, pero claro, ahora generales y no tan generales, ¿vale? Me refiero a cualquier tipo de medio como medio de comunicación. En principio, sí nos vamos a referir a los más media porque son los que más tenemos cercanos, pero por ejemplo, otro tipo de medio de expresión como una revista de deporte que no llegue a todo el mundo, podría entrar dentro de esta clasificación, ¿vale? Porque ya estaríamos hasta más allá de las actividades deportivas. Pero en principio, para que lo tengamos más claro y sea más fácil de entender, vamos a tener en mente los medios de comunicación, ¿vale? Bien. Esa misma intersección entre el videojuego, gaming entendido como videojuegos, ¿vale? La industria del videojuego actual. Y los medios, si es que en algún momento los medios no pueden ser considerados videojuegos, pero bueno, entendidos los media como medios de comunicación, todos aquellos incluyendo o excluyendo los videojuegos, la intersección sería el streaming, ¿vale? El streaming de videojuegos, en este caso. De cualquier tipo. Let's play, gameplays, walkthrough, cualquier tipo de streaming, ¿vale?
En este caso, la intersección de deporte y videojuego serían las competiciones de videojuegos amateurs. Cuando nosotros competimos en un torneo que se ha organizado, por ejemplo, en una escuela, ¿vale? Que ahora es muy habitual ver torneos de FIFA o de Street Fighter en una escuela. Bueno, pues eso no es profesional, no está completamente arreglado, o cuando hay alguna competición en un centro comercial donde puede participar gente de cualquier tipo, ¿vale? Que no sean competiciones profesionales en donde tú tengas que pertenecer a una entidad deportiva, etcétera, etcétera, ¿vale? Competiciones de videojuegos amateur. Y la intersección de los tres serían los esports, ¿vale? Cuando se cumplan estas tres condiciones. Deporte, medio y videojuego, ¿vale? Estos serían los esports. Por eso se marca el nacimiento de la industria de los esports a partir de, sobre todo, 2014 con la compra de Twitch por parte de Amazon, pero si nos vamos un poquito más atrás, sobre todo a mediados de los 2000, ¿vale? No antes, incluso habiendo competiciones, arcade, el famoso torneo de Atari, etcétera, etcétera, ¿vale? Los esports que serían esa parte profesional de deporte, esa intersección profesional de deporte, medio y videojuego, surge recientemente, que es parte del motivo y casi que el origen de este máster y de la asignatura, ¿vale? Hasta aquí bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Con esta tríada hay más clara que la otra, ¿verdad? Sí, es que la otra, tened en cuenta que se plantea en los años 70 por parte de filósofos del deporte y básicamente la genera, esto es un poco off topic, pero la genera Schutz para crear beef y discutir con Meyer, ¿vale? Porque incluso Schutz, que plantea esta tríada, la complicada, la tríada esta extraña, en un principio partía del mismo supuesto que Meyer. Pero claro, si iba a publicar un paper estando de acuerdo con Meyer, no tenía fuste publicarlo. Entonces lo que hizo fue inventarse esta tríada, justificándola bien si leéis los artículos que tenéis referenciados en la guía didáctica, pero es bastante compleja y está ya obsoleta, ¿vale? Por eso nosotros la utilizamos como base teórica para plantear la nuestra, la de los esports. Tatiana, coméntanos. Hola a todos. Bueno, pues es que no sé, a mí me entra un poco en duda la parte de esports y amateur competitions, Uh -huh. porque digamos que con la otra clase estábamos definiendo un poco lo que eran los esports y decíamos que también dentro de la categoría de esports entra todas aquellas competiciones que sean profesionalmente organizadas. Entonces decíamos que, por ejemplo, en el caso de que también fuera algo así como muy amateur, igual también entraba dentro de la categoría de esports si estaba literalmente organizado por alguna entidad o por alguna organización que, pues digamos que rigiera y que estuviera vigilando como tal la organización, los reglamentos, de que se cumplieran ciertas normas, de que hubiera una orden, de que hubiera orden como tal, que hubiera un ganador, un perdedor, o sea, como que seguía ciertos lineamientos que ya lo convertían, digamos que también un eSport. Pero entonces digamos que en este caso ya lo muestra fuera dentro de, o sea, como fuera de los eSports. Entonces, pues digamos que ahí me deja un poco en duda si realmente entrarían dentro de la Mira, categoría o no. mira, Tatiana, Jesús te está respondiendo, ¿vale? Entraría en esas competiciones amateurs, pero con todos los condicionantes que tú has estado señalando. Que lo montara una empresa determinada con una reglamentación detrás, con árbitros, con una repercusión. En el momento en que entra esa repercusión mediática, una competición de videojuegos que, por ejemplo, el Evo es una competición que permite la participación de gente amateur, ¿no? De hecho, hay aquí compañeros que están bastante en contacto con la escena de los fighting games. El Evo, a priori, que yo sepa, permite que se presenten jugadores sin equipo, es decir, que no estén respaldados por una entidad profesional. Luego hay ciertas categorías, claro.
Mira, ahí indica que lo pidió la misma comunidad. Sin embargo, el Evo no hay duda de que es un eSports. A pesar de que participen algunos participantes puedan ser amateur. A lo que nos referimos en esta tríada con esta intersección con competiciones amateur, son esas competiciones más de barrio, ¿vale? No son competiciones semiprofesionales. Son competiciones que no tienen la repercusión mediática, como indicaba Jesús, que es la otra esfera, ¿vale? Es decir, sí podríamos definirlos como competiciones de videojuegos, pero seguro que en la definición que estáis viendo en la otra asignatura también incluye lo de espectáculo, ¿vale? Porque es lo que cambia que una competición de videojuegos sea competición de videojuegos a que sea considerada un eSport, una competición deportiva, porque son tratadas como un espectáculo, ¿vale? Ahí es donde está el matiz. Luego siempre habrá situaciones que estén en el límite y que podríamos discutir. Por ejemplo, si aquí en España hay una competición que lo que hace, competición de LOL, que está organizada por la LVP, que es la Liga Tormenta. No sé si la conocéis fuera de España, no sé si la conoceréis, pero es como una competición donde todos, equipos amateur, grupos de amigos participan. A priori es una competición amateur. No entraría dentro de esta intersección total de lo que podríamos considerar como eSport porque no tiene un componente de espectáculo mediático. Sin embargo, los finales sí se celebran dentro de eventos deportivos, eventos de eSports más o menos reconocidos, y es a donde llegan los últimos equipos y se enfrentan allí. Ahí ya adquiere la categoría de eSport porque tiene una repercusión mediática, ¿vale? Exacto, digamos que esa era la parte en la que me entraba la duda, porque digamos que a pesar de que puede que sea un evento amateur, si se genera un streaming, si se genera un espectáculo, si se genera todo un evento alrededor de eso, por más de que no sea gente profesional, igual entonces sí sería un eSport, porque igual totalmente. todo lo que está generando alrededor, así sea gente que no tenga conocimiento en el juego, pero se hace un espectáculo alrededor de eso, pues igual entonces sí sería un eSport. Totalmente. De hecho, tened en mente los Juegos Olímpicos. Una de las condiciones para los participantes de muchísimas categorías de los Juegos Olímpicos es que quienes participan no sean profesionales. Por ejemplo, en boxeo no se permitía, no sé si ahora se permite, pero no se permitía la participación de boxeadores que estuvieran dentro del circuito profesional, por ejemplo, estadounidense, aunque hay un montón de federaciones y podríamos entrar a precisar. Por ejemplo, en fútbol solo se permite la participación de uno o dos jugadores que superen cierta edad, porque se presupone que cuando se tiene esa edad ya eres un futbolista profesional, ¿vale? Por eso el concepto de amateur tiene muchísimos matices. En este caso, como dice Francesc, daría igual la audiencia. En principio sí, en el momento en que hay un medio que retransmita, en el momento en que haya streaming y que haya seguidores, podría dar igual. Obviamente, si la competición de eSport es entre tú y yo jugando a Street Fighter y lo están viendo nuestros amigos, pues podríamos matizar, ¿vale? Pero en principio, si es un torneo que se organiza con un... aquí vemos, siempre está el componente profesional, ¿vale? La parte deportiva le incluyen que esa competición sea profesional, ¿vale? Por eso sería eSport. Si es una competición entre tú y yo para que la vean unos amigos, estaríamos más en el terreno del streaming, ¿vale? Más que en el de los eSports. Como mucho, si es un torneo entre 50 amigos que nos conocemos, podríamos hablar de competiciones amateur, ¿vale? Ya ahí estaríamos en estos límites, en los bordes de las líneas para saber si son eSports, ¿vale? Pero en principio todos tenemos claro en nuestra mente que competiciones que vayan a los grandes eventos, organizados por ESL, organizados por cualquier publisher, podrían entrar dentro de la categoría de eSport porque tienen detrás estas tres industrias, ¿vale? O lo otro podríamos debatirlo y sería un debate muy rico. Bien, aquí comenta Javier, muy retorcido. Entonces, la competición de Farming Simulator League es un eSport. Por ende, el juego es un juego de eSport. Pues podríamos valorarlo. Si hay una competición de Farming Simulator que cumpla con estas tres características y con alguna que veremos ahora a continuación, pues podría ser un eSport. Tened en cuenta que
eSport no implica que el juego, el videojuego que tiene su origen, en el que tiene su origen el eSport, tenga una competición manifiesta o cumpla con todo lo que nosotros tenemos en mente de deporte, ¿vale? Sí, sí, es finísima. De hecho, esta tríada que nosotros estamos estudiando aquí, la tríada de los eSports, es una propuesta muy reciente. Reciente como que de la tesis doctoral que estaba que ha terminado y demás, ha sido debatida por expertos en diversos congresos de eSport y está en constante cambio. Tened en cuenta que este máster y esta asignatura son lo último de lo último. Es decir, estamos trabajando con una industria reciente que no sabemos cómo evoluciona y que tenemos que tratar de estudiarla y de explicarla. Entonces, siempre hay matices. Es muy difícil distinguir en una industria en donde no sabemos si amateur o profesional. La distinción está en si juegas en para una liga nacional de LOL o si juegas desde tu casa, no se puede saber. En donde hay jugadores profesionales que tienen un salario escaso al mismo nivel, un salario precario al mismo nivel que cualquier otra actividad laboral. Y en donde hay incluso jugadores profesionales, por ejemplo en Evo, volvemos al caso del Evo, hay jugadores que ganan competiciones internacionales que ni siquiera se consideran ellos mismos como jugadores profesionales, ¿vale? A pesar de que el entrenamiento, la destreza y la dedicación en tiempo y en esfuerzo pudiera ser considerada como profesionales, pero no pueden ganarse la vida de momento. La línea es muy fina, ¿vale? Igual que el eterno debate de si Fortnite es un eSport. Podemos discutirlo. Podemos discutirlo. Incluso iba a decir que podría llegar a convencerme. Sería complicado, pero podría llegar a convencerme, ¿vale? Tenemos en principio, a priori, esta tríada más o menos clara. Vamos a pasar a la siguiente, a ver en detalle esa tríada y las características que tiene, ¿vale? Mira, aquí al comentario por eso, que se están, ahora mismo se está aprovechando la comunidad de los fighting games, estaba siempre muy localizada en eventos presenciales, en Las Vegas, en el Evo, en distintos torneos que se hacían en diversos países. Aquí en España, por ejemplo, en Barcelona es donde se celebran la mayor parte de las actividades de los fighting games. Y ahora, gracias a las conexiones y a la evolución tecnológica, se puede participar en competiciones online, aunque siempre estos juegos que requieren de una precisión y de un input delay que casi no se perciba, es complicado desarrollar estas competiciones online, ¿vale? Bien, como hemos visto, las dimensiones de los eSports en realidad son actividades y también son industrias, ¿vale? La industria del deporte, la industria de los medios, la industria mediática y la industria de los videojuegos, ¿vale? Del videojuego. Son tres industrias que confluyen para dar origen a los eSports. El resultado es una industria diferente, por eso hay tantos matices, por eso podemos discutir tanto, porque surge de la confluencia de esas tres industrias, pero es diferente, ¿vale? Es una industria única que coge aspectos de las otras tres para constituirse por sí misma. Bien, aquí es donde creo que os aclararéis aún más con respecto a lo que trata la tríada de los eSports. Como hemos visto, se explicaría así. La relación de tres industrias, videojuego, medio y deporte, ¿vale? Estos tres conceptos que son también tres actividades y que son también tres industrias, pero luego hay dos elementos adicionales que tenéis explicados en detalle en la guía didáctica que surgen de lo que Suits, el señor que hemos visto de la tríada del deporte, exige para que un juego sea considerado como un deporte, ¿vale? En artículos posteriores explica que se cumplan 4 requisitos que tenéis en la guía didáctica de la asignatura, ¿vale? En este caso, para considerar a un eSports, considerar un videojuego un eSport, tendríamos que tener esta tríada, la confluencia de videojuego, medio y deporte, lo que hemos hablado. Aparte, que ese videojuego, en donde confluyen esas tres industrias, tenga un gran seguimiento, es decir, el número de jugadores y la audiencia sea elevada. Aquí retomamos la pregunta que hacía, la apreciación que hacía,
por aquí. ¿Quién era quien ha dicho? Vale, Francesc, ¿vale? Francesc aportaba el otro elemento que se añade a la tríada, es decir, que el videojuego que se observa tenga un gran seguimiento, no que la actividad que nosotros hagamos tenga un gran seguimiento, es decir, no que Francesc y yo compitamos a Street Fighter V y nos vean 3 o 4 amigos, no, sino que el propio videojuego que es origen de la competición, es decir, que Street Fighter V tenga un respaldo de jugadores y de audiencia lo suficientemente grande como para que se produzca el siguiente punto, que es la estabilidad a lo largo del tiempo, ¿vale? Esto es muy importante. Si yo mañana hago una federación de gente que lanza cuchillos al aire y tiene que recogerlos por el mango, puedo constituir una federación deportiva, pero claro, si eso solo lo juego yo y si dentro de un mes eso no existe o ya no se realiza esa actividad, pues no es deporte. Con los eSports pasaría algo parecido. Si se da esa tríada, esas tres industrias que confluyen, el videojuego tiene un gran seguimiento, pero el mes que viene se deja de jugar, no podríamos estar hablando de un eSport. Porque si hacéis memoria, cuando hablamos de las grandes competiciones, de los grandes torneos de videojuegos y de las competiciones que nosotros entendemos por eSports, siempre estamos hablando de LOL, 10 años, Counter-Strike, 20 casi, 10 y alguno, Dota, que también tiene unos 12 años porque Dota como mod de Warcraft 3 surgió un poquito antes, son videojuegos que se han mantenido a lo largo del tiempo, ¿vale? Que ese seguimiento y esa audiencia y esa estructura se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿vale? En una palabra, ¿podríamos hablar de perdurabilidad? Pues podríamos hablar de perdurabilidad, exactamente, ¿vale? Ya no perdurabilidad o durabilidad o estabilidad a lo largo del tiempo de el videojuego y de la comunidad, sino también de sus competiciones. Por ejemplo, StarCraft el primero o el Diablo el primero, bueno, Diablo el segundo en este caso, siguen teniendo jugadores. De hecho, StarCraft Brood Wars, la primera versión de la primera entrega de la franquicia, seguía teniendo muchísimos jugadores después incluso de que StarCraft 2 tuviera escena, tuviera competiciones y fuera considerado un eSport. O sea, ahí y no tiene una comunidad de jugadores actual enorme. Ahí sigue teniendo seguimiento, sigue establecido a lo largo del tiempo, pero ya no hay una atención mediática, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por eso perderían su estatus. ¿Cuál es el tiempo mínimo? Dice Francesc, no lo sabemos. El tiempo suficiente como para que la comunidad y la escena competitiva se genere, como ahí se indica en la diapositiva, y para que haya una estructura deportiva estable, ¿vale? Por ejemplo, dice aquí Jesús, por esta razón no se considera Fortnite, es una de las razones. Fortnite tiene todo lo demás. Es videojuego, medio y deporte. Tiene un seguimiento enorme, tiene un número de jugadores brutal, tiene una audiencia escandalosa. Tiene una comunidad también suficiente y se está generando una escena competitiva. Sin embargo, la estructura competitiva, es decir, la estructura de competiciones, las relaciones que hay entre ellos y demás, todavía no se ha generado. ¿Vale? Todavía no, como tú apuntas también, hay un reglamento, una puntuación cerrada, es que todavía no sabemos muy bien cómo se constituiría una estructura deportiva y una escena competitiva estable. Al final está sujeto a que Epic Games ponga dinero para un torneo, para una competición puntual y que vayan streamers famosos, que vayan equipos o jugadores que pertenezcan a equipos famosos y que vayan y compitan, como en los mundiales y demás. Que luego gane gente más o menos desconocida, pues podríamos tenerlo en cuenta, pero de momento no hay una estructura lo suficientemente estable. En esto entraréis más en profundidad en la asignatura de estructura deportiva, por supuesto, ¿vale? Así que esto lo podréis tratar muchísimo más en detalle con el profesor Marcos Antón. Pero en principio, pues, esa sería una de las razones, ¿vale? Por ejemplo, cuando surge PUBG, que era un fenómeno similar a lo que más o menos fue después Fortnite, ¿vale? Era, madre mía, esto va a modificar la escena competitiva de los eSports, se va a convertir en uno de las competiciones referentes. Bueno, con el paso del tiempo, PUBG sigue teniendo una comunidad grande en Asia y en Europa Oriental, pero
la estructura deportiva se ha diluido, ¿vale? Ahora están apostando también por la versión de móvil, como dice Javier. Ese tipo de cosas, ¿vale? Tenemos que tenerlo en cuenta. No hay una estructura deportiva lo suficientemente clara, ¿vale? No hay ahora mismo no podemos recitar de memoria las principales competiciones de Fortnite o de PUBG, ¿vale? No podemos decir, bueno, pues sabemos que hay un campeonato mundial y hay 4 o 5 majors para los que hace falta reunir X cantidad de puntos a través de los minors. Es complicado, no lo tenemos en la mente, ¿vale? Está todavía por crear. Quién sabe si dentro de 1 año, 2 años o 3 o 4 años Epic establece este tipo de estructura y podemos hablar de Fortnite como un eSport sin ningún tipo de problema ni de duda. Pero de momento habría ciertos matices, ¿vale? Lo que hablamos, estos elementos, la tríada, el seguimiento y la estabilidad, lo que generan es una estructura, ¿vale? Con diversos elementos. ¿Cómo podríamos llamar a esa estructura de diversos elementos que se interrelacionan? Pues, como anticipa la siguiente diapositiva, y ya está ahí apuntado también Javier, ecosistema, ¿vale? Lo que se genera, al fin y al cabo, con un gran seguimiento de jugadores, una comunidad, una escena competitiva, un videojuego que es seguido que tiene repercusión mediática y se compite como un deporte, como una actividad deportiva, lo que genera es una estructura, ¿vale? De muchos elementos. Lo que genera es un ecosistema competitivo, un ecosistema del tipo que sea, como vamos a ver. Partimos de la tríada, ¿vale? Vamos a entrar en la teoría ecosistémica, que trata de explicar qué es eso a lo que hace referencia a todo el mundo cuando va a algún congreso o cuando se habla en televisión o en Twitter o en los informes económicos que estáis analizando para la actividad y que hemos visto en el primer tema. Todo el mundo habla de ecosistema. Es muy bonito, pero no sabemos exactamente de dónde viene esto, el ecosistema. Es un término que se utiliza porque suena bien o tiene una base teórica. Ahí es a donde vamos. Al igual que estábamos viendo con la tríada, vamos a la base teórica del ecosistema. Bien, partimos de esta tríada, ¿vale? Videojuego, medio y deporte, para hablar del ecosistema de los eSports. Hay algo evidente que hemos comentado antes al hablar de la tríada, es que el videojuego en sí, la industria del videojuego, está apartada o se separa de la industria de los medios de comunicación, como hablábamos antes de los mass media, que preguntaba Noé. Pero el videojuego es un medio de comunicación, ¿vale? Es algo que ya está reconocido, establecido. Yo creo que no hace falta discutirlo aquí, ¿vale? Hace un tiempo, sobre todo la gente de mayor edad, sí podría discutir esto. Bueno, de hecho, incluso compañeros en la facultad, cuando yo empecé a escribir la tesis, dudaban que los videojuegos tuvieran que estar relacionados con los medios de comunicación, así que es algo con lo que todavía luchamos, pero bueno, yo creo que vosotros sí tenéis claro que el videojuego es un medio de comunicación. Igual que el deporte profesional, como se entiende, tenemos claro que se ha convertido en un espectáculo mediático, ¿vale? El deporte profesional de élite no se entiende si no tiene una repercusión mediática, no tiene un aparato de noticias, de retransmisiones, de contenido que se genere en base a las competiciones del deporte profesional, ¿vale? Hasta aquí podemos establecer paralelismos y podemos establecer relaciones también centrándonos en el papel que tienen los medios, ¿vale? También poniendo en relación lo que preguntaba Tatiana, en cómo podemos distinguir una simple competición de videojuegos de los eSports, ¿vale? Por esa repercusión mediática. Partiendo de un teórico de los medios y del estudio de audiencias también, Cauldry, que tenéis citado en la guía de la asignatura, en la guía didáctica de la asignatura, él define como medio a un conjunto amplio de prácticas relacionadas con los propios medios. No sé si entendéis esta definición. Por ejemplo, cuando estamos hablando de televisión, el medio televisivo no sería simplemente el televisor, el aparato con el que nosotros vemos la televisión, ¿vale? Ni sería simplemente la programación que nosotros vemos. El medio televisivo
implicaría o abarcaría todo el resto de prácticas que están relacionadas con los medios, ¿vale? En este caso, ahí tenemos el ejemplo de la televisión. Televisor, el periodismo, que como resultado da contenidos que tienen que ver con el desarrollo de la actividad profesional del periodista. También estaríamos hablando de las series que se emiten en televisión, de las aplicaciones a través de las cuales nosotros podemos ver los contenidos que se emiten en televisión, cuando nosotros comentamos en redes sociales el resultado de algún partido, lo que nos ha parecido alguna película que acabamos de ver, todo eso implica y tiene relación con la televisión, es decir, todo eso incluiría el medio televisivo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si tuvierais que hablar del videojuego como medio, ¿qué actividades incluiríais? Aprendizaje. Podríamos incluir en algún momento los videojuegos educativos, ¿vale? Podríamos tirar de los Serious Games que pueden emplearse para adiestrar en el desarrollo de capacidades y también algunas actividades guiadas siempre por profesionales que emplean videojuegos como herramienta de aprendizaje. Bueno, sí, podríamos incluirlo. Jesús habla de diseño, perfecto. Pantallas, internet, por supuesto. Mejoras psicomotrices. Mejoras psicomotrices también con determinados juegos, pero también, venga, podríamos incluir. Los modos de distribución, la publicidad que se hace alrededor de los videojuegos, el stream, las aplicaciones, la televisión. ¿La televisión estaría relacionada con estaría dentro del videojuego como medio? Dice Jesús que no. A ver, se puede incluir, pero yo creo que también aparece la pantalla, el móvil, entonces se podrá meter todo, pero yo creo que es más Sí, bueno, pero estamos en hablando de parte. videojuegos. Videojuego como medio, ¿vale? Entonces, a ese respecto, Tatiana dice que se complementan, vale, pero no estamos hablando de complementarse. Estamos hablando de tratar de definir los videojuegos partiendo de lo que dice Cauldry, ¿vale? Los videojuegos serían un conjunto amplio de prácticas que están relacionadas con los videojuegos. Entonces, la televisión en sí tendríamos que matizarlo, ¿vale? Sí podrían serlo los contenidos en televisión que tienen que ver con videojuegos, ¿vale? Por ejemplo, programas de actualidad, de los que hay muy poquitos, o al menos aquí en España quedan muy poquitos, por no decir uno o dos que se pueden contar con la mano, pero no a lo mejor toda la televisión. Michael dice entrevistas. Eso es muy general. Tendríamos que hablar de entrevistas realizadas en relación a los videojuegos o entrevistas realizadas a personalidades de los videojuegos, ¿vale? No las entrevistas en general. ¿Ves? Tatiana dice revistas gamer, perfecto. Revistas de videojuegos formarían parte del videojuego como medio, ¿vale? Javier dice, hace años había un juego que tenías que jugar con la televisión y el teléfono fijo. Sí, pero ahí entonces no estaríamos hablando de la televisión como el medio que decíamos antes, sino de televisores, ¿vale? Harían falta pantallas, lo que decía Jesús también. Estaríamos hablando del dispositivo, no estaríamos hablando de la televisión, ¿vale? Y el teléfono fijo estaríamos hablando de red telefónica, también tendría que ver. Hoy en día estaríamos hablando de red telefónica inalámbrica, ¿vale? Para hablar de los videojuegos que se juegan a través de dispositivos móviles. José María dice blogs, blogs especializados de videojuegos también, perfecto. Dice Michael, el juego de la OCA con jugadores profesionales. Siempre que el juego de la OCA sea un videojuego, sea electrónico, nos valdría. Pero no estamos hablando de esports, ¿vale? Estamos hablando ahora mismo, os he preguntado acerca del videojuego como actividades relacionadas del videojuego. El videojuego como medio, entendido como la definición de medio que expone Cauldry. ¿Vale? Así que tenemos que ir distinguiendo conceptos. Bien, ahora que hemos entendido más o menos el videojuego, vale, el lugar donde se haga un torneo, ¿valdría como medio?
muy interesante lo que dice Tatiana. Aquí entonces nos estaríamos yendo a eSports, ¿vale? Estaríamos adelantándonos un poco en el tiempo y estaríamos, cuando hablamos de videojuegos, a lo mejor sí podríamos hablar de las tiendas en donde se venden videojuegos. Francesc apunta a jugar online. Sí, sería una actividad que tendría relación directa con el videojuego, ¿vale? Para que veáis la cantidad de actividades que incluiría el videojuego, ¿vale? Partiendo de ese ejemplo, os hago otra pregunta. Vamos acercándonos cada vez más. Ya no hablo del videojuego. ¿Qué incluiría StarCraft como videojuego, como medio en esas actividades relacionadas? Mira, Michael está ahí afinando el tiro. Va bien encaminado, Michael, a todo tipo de actividades que incluiría. Por ejemplo, en StarCraft, vamos a ver. Ahí apunto yo, ventas, jugadores, consumo, juego físico, las expansiones y las secuelas. ¿Qué más? Si tuviéramos que hablar de StarCraft como un medio en sí, más que como un título de Blizzard. Técnica de ataque y defensa, estaríamos hablando dentro del videojuego de tácticas de juego, de cómo nos enfrentaríamos al juego. Eventos dentro del juego, perfecto. Pablo está apuntando actividades que tienen lugar y que tendrían relación. Exactamente, el modding, creación de escenarios y compartir esos escenarios, la actividad que realizaríamos con toda la comunidad, también para nuestros jugadores, todo ese tipo de diseño. Figuras coleccionables. Ahí Tatiana, también recalcando lo mismo que profundizando en lo que había apuntado Michael, está abriendo la mente, está incluyendo otras actividades que también tienen que ver con StarCraft. Ya sé que se ponen los jugadores, los desarrolladores también. Por supuesto, Jesús, los desarrolladores están aquí dentro. Tienen que ver con StarCraft. Crear una propia comunidad para grupos de streaming. Perfecto. Todo el merchandising. Perfecto. Los cosplayers también. Si salen cromos o pegatinas. Exactamente. Ahí vamos viendo vídeos, miniseries, películas, incluso maquinima que creen los jugadores. El lore, como apunta José María. Perfecto. Muy bien. Vamos en esa dirección. Para que veáis todo lo que incluye. Aquí StarCraft, podemos ver StarCraft 1, StarCraft 2, podríamos limitarnos a hablar de eso, que es lo que estábamos viendo, pero hay toda una serie de relaciones y actividades. Tenemos la serie de animación que sacaron de StarCraft, tenemos el libro de arte, tenemos los cómics, tenemos los podcasts, tenemos las novelas que salieron, los juegos de mesa de StarCraft, ¿vale? Todo ese tipo de actividades. Tenemos a quienes juegan a estos juegos, quienes escuchan estas historias, quienes leen, quienes crean fanfiction, todo ese tipo de actividades para que veáis todo lo que abarca el videojuego, ¿vale? Ya no solo como industria que se monetiza, sino como un medio de comunicación que alcanza y que interactúa a toda la audiencia. ¿Vale? No podemos ser estrechos de miras cuando estamos hablando de ecosistemas, ¿vale? Cuando estamos hablando de en medio de todas las actividades que tienen relación con el resto de. Y eso ocurre para todos los videojuegos, solo depende de la casa desarrolladora y productora. La música, las bandas sonoras, perfecto. Vamos a detenernos levemente en la pregunta que hace Michael. ¿Ocurriría esto para todos los juegos? Es decir, ¿el videojuego fuera de los grandes títulos abarcaría más actividades? Jesús creo que ha levantado la mano. Sí, bueno, pero como solo has dicho los grandes títulos, bueno, es que hay juegos que no generan tanto impacto, que no salen libros, no salen cromos, no salen juegos de mesa. Entonces, pues claro, los grandes títulos casi todos han triunfado, por así decirlo, fuera del ámbito. Por ejemplo, World of Warcraft o Skyrim, todas esas cosas salen mucho fuera, hacen películas, hacen series. The Witcher, por ejemplo, va a tener la serie en Netflix. Entonces, fuera de los grandes títulos, yo creo que, bueno, contando solo los grandes títulos, yo creo que poco que no salga fuera del videojuego. De acuerdo, es un factor que influye bastante en la repercusión y que sean grandes juegos. Pero entonces iríamos por ahí, iríamos encaminados con lo que apunta Juan Sebastián. Unos tendrían
más actividades que otros, o algunos tendrían actividades distintas a otros, ¿vale? También, como dice Noé, depende de la comunidad. Un juego que os guste particularmente a vosotros, que no sea muy conocido o que no sea competido como un eSport, que no pertenezca a estos grandes títulos que nosotros tratamos en la asignatura. Por ejemplo, Dying Light, Crash Team Racing, que apunta Tatiana, Zuma, Gotham City Impostors, ese no lo conozco. Estos juegos, ¿vale? Todos estos juegos que vosotros tengáis un cariño especial o tengáis una relación especial. ¿Vosotros habéis realizado alguna actividad que no tenga que ver con el juego en concreto? ¿O cuando habéis querido saber más, habéis encontrado información más allá de lo que encontráis en el manual de instrucciones, si es que incluyen ya manual de instrucciones, porque también se está perdiendo? Dice Jesús, más allá de expansiones o alguna guía online no hay nada. Francés apunta tutoriales. Es posible que haya tutoriales. Quien hace los tutoriales está generando contenido, ¿vale? Michael dice que no encontró más del juego en sí. Francés dice que en YouTube, exactamente, los tutoriales de YouTube. Es contenido que se está generando. Ese contenido que se genera requiere de actividades adicionales, ¿vale? Gameplays, walkthroughs, reacciones, lectura de cómics, es lo único que uno se inspira a la hora de jugar, gameplay de otras personas. Están generando contenido, están generando actividad, están generando prácticas alrededor, ¿vale? Y ahí lo que dice Rodrigo, exactamente. Por muy poco conocido que sea el juego, siempre va a generar fanarts, fanfiction, va a generar conversaciones en redes, va a generar impactos, va a generar comunidad, aunque sea muy pequeñita, ¿vale? Tatiana habla acerca del remake que ha habido de Crash Team Racing, nuevas pistas, es decir, se amplía el videojuego, pero incluso aunque no hubiese salido el remake, sí hay gente que ha jugado ese videojuego, sí hay arte creado por internet, ¿vale? Ahora con el remake se potencia, hay nuevos torneos, se genera contenido, hay ventas, pero siempre hay cierta actividad alrededor de un juego, ¿vale? Ahí nos toca la nostalgia, como dice Michael, exactamente. Ahora se juega mucho con esa nostalgia. Fijaos si se juega tanto que gran parte de los esports que todavía no se han establecido como servicio, los que no son como LOL, por ejemplo, que es el mismo juego que se va actualizando con parches, sino que van sacando entregas, Call of Duty, FIFA y demás, lo que sigue apelando es ya no solo a la nostalgia, sino al sentimiento de pertenencia, de yo jugaba a eso, sigo consumiendo contenido en base a ese juego, ¿vale? Es decir, lo que apela es a la comunidad que se genera alrededor. Porque fuera de esa comunidad, es decir, en otro ámbito, ya veremos que sería muy difícil, incluso contraproducente, el dejar de ofrecer soporte para un juego y sacar una nueva entrega. Es decir, que Call of Duty se abandone para centrarse en la nueva entrega, o que FIFA 18 se abandone para jugar a FIFA 19 y FIFA 19 ahora se abandone para jugar a FIFA 20, para tener una escena competitiva de FIFA 20, iría en contra de cualquier otro producto, de cualquier otro medio, si no fuera porque se sigue apelando a la comunidad, ¿vale? Exactamente, Michael, todos los años pasa con FIFA. CSGO, dice Jesús, está sacando cajas para el aniversario de 20 años con esos camuflajes, exactamente. Esa comunidad solo se produce en repercusión que tienen los videojuegos con esta manera de abandonar lo que ya hay y cambiarlo por uno nuevo. Por ejemplo, en cine eso no pasa. Siempre podremos revisitar las películas, algunas con más dificultad que otras, pero las películas no dejan de estar, no dejan de existir. Pero, por ejemplo, el servicio online de juegos que nosotros jugamos hace 2 o 3 años ya no existe, ¿vale? Ya no se puede volver a eso. Esas actividades se están perdiendo, pero hay otras que permanecen, que son las que hacen que siga activa y viva la comunidad. Ese tipo de actividades son las que generan un ecosistema amplio o un ecosistema determinado o sólido, a pesar de que el juego no tenga tanta repercusión. Jesús, ha levantado la mano. Si crees que, bueno, estamos hablando de esto de estabilidad y durabilidad, ¿crees que eso es uno de los fallos del Call of Duty, que no se consolide los eSports? Porque siempre han sido los juegos más
Pues, un niño cuando empieza a jugar así a los eSports, bueno, cuando hace los eSports siempre piensa que el Call of Duty va a estar, pero es que creo que como sacan cada año uno, yo creo que eso no lo favorece. Entonces, el mejor jugador del Call de Black Ops 3 no va, es de los peores, por ejemplo, exagerando en el humo de Warfare. ¿Crees que eso es la mayor principal por la que el Call of Duty no triunfe en los eSports y esté desapareciendo? Casi que hay equipos desapareciendo. Totalmente. Es la primera, es a la vez el primer hándicap que tiene para establecerse como un eSport, pero es a la vez la ventaja principal para generar dinero. Una nueva entrega, la gente compra el juego, año tras año sigue siendo de los videojuegos más vendidos, como pasa con FIFA, y es muy difícil renunciar a eso. Es muy, muy complicado renunciar a eso. Y entonces los publishers tienen que establecer sus prioridades. Se le da igual la comunidad, si lo que quiere es ingresos, más que nada. Bueno, la comunidad es casi siempre la misma, pero no hay como un apego a decir siempre este Call of Duty, porque a lo mejor estás jugando Black Ops 2 y está lleno de hackers, entonces tienes que jugar al nuevo. Entonces, a lo mejor no es tanto que le dé igual la comunidad, sino que los beneficios que genera del lanzamiento de cada nueva entrega y la comunidad que sigue estando ahí o que sigue comprándolo es suficiente como para que no se planteen eliminar las entregas anuales. Hay que tener en cuenta que eso, que los eSports, el principal matiz que tienen, que ya lo veremos también en cuanto al ecosistema y que lo veréis en el resto de asignaturas, es que tienen un dueño. Es que está el publisher y el publisher no se dedica exclusivamente a la competición. Ni siquiera Riot se dedica de manera exclusiva a la competición. Tiene una grandísima masa de jugadores que no compiten a nivel amateur ni profesional, que simplemente entran y juegan, lo que comentábamos la semana pasada. Entonces, claro, los publishers se deben a su masa de jugadores, a la comunidad entera, no a la comunidad competitiva ni a la estructura de las competiciones, ¿vale? Por eso es muy complicado. Si me preguntas a mí qué es lo que yo creo, hombre, yo supongo que conforme pase el tiempo y la escena competitiva, si quieren mantener una escena competitiva sólida, escenas como la de FIFA o la de Call of Duty se tendrán que estabilizar y lanzar una versión, aunque sea reducida o sin modo campaña, para mantener las competiciones. Pero esa es mi opinión, ¿vale? Desde, entre comillas, desde fuera de la industria, a pesar de que obviamente he charlado, he hablado y he pedido opiniones a todos los actores de la industria. Entonces, algo me huelo, algo se barrunta en el futuro, ¿vale? Bien, decía aquí Francés, el lanzamiento de Go Classic exactamente apela a lo mismo, también a un modo de recuperar algo a lo que no se podía acceder. Tatiana apunta a la comunidad de Pokémon, exactamente. Está más dirigido a la publicidad, está más dirigida a la comunidad más que a ser jugador. Pokémon también se ha mantenido por otras actividades que no son los juegos, que han generado casi más sin los propios videojuegos, ¿vale? Porque el juego de cartas, el éxito que ha tenido en los últimos 10-15 años es apabullante. El anime también, como dice Michael, tuvo gran apoyo. Pokémon es un caso paradigmático que vive de la multitud y multiplicidad de audiencias que tiene y de usuarios. Vale, aquí pregunta Wilson, ¿cómo se puede establecer eSports con juegos que salen con versiones diferentes cada año, como explicaban con Call of Duty? Lo que hemos hablado, ¿vale? Lo que estábamos viendo. Es muy difícil establecer una competición que se sostenga, ¿vale? Muy, muy, muy difícil. Una competición, ya no solo la competición, sino una comunidad de jugadores y unos jugadores profesionales que se mantengan, ¿vale? Hay jugadores de FIFA que bajan muchísimo su rendimiento de un año a otro. Lo que comentaba también Jesús, hay jugadores de Call of Duty que bajan muchísimo sus prestaciones de una entrega a otra. Cambia el metajuego, cambia el sistema de juego, cambia el sistema de apuntado, cambia el gameplay. Es muy complicado mantener una escena a lo largo del tiempo. Por eso todo hace indicar que es muy probable que si se quiere mantener, si se quiere considerar como un eSport alguno de estos títulos, es probable que no tarden mucho en sacar una versión, aunque sea limitada o recortada, en donde solo se pueda competir online y de acuerdo a ciertas reglas, ¿vale? De manera independiente a las entregas que vayan saliendo con contenido adicional. Es posible que suceda esto o
que se siga explotando la fórmula hasta que se agote o que las competiciones generen unos ingresos para esas compañías que les hagan plantearse cambiar el modelo de negocio, ¿vale? Es muy complicado generarlas si se siguen lanzando secuelas año tras año. Claro, lo que dice Noé es que mientras se sigan manteniendo las mecánicas y las reglas, el problema es que si se siguen manteniendo las mecánicas y las reglas, llegará un momento en que el usuario que no sea consumidor de eSport y sí del juego diga que está pagando por el mismo juego año tras año, que es algo que podríamos decir que se está pagando año a año por el mismo juego, pero que si se mantuviera punto por punto, si se mantuviera uno a uno, ya sería flagrante y muchísima de la comunidad se daría cuenta y estaría en contra. Siempre lo que se venden son mejoras, por muy pequeñas que sean. El modo de tiro, la mecánica de tiro, por ejemplo, para FIFA, los modos de juego, la implementación de reglas distintas, que se haga hincapié en la física del balón o en cómo se defiende, en Call of Duty el que se utilice una ambientación futurista o no, el que se utilicen gadgets en la ambientación futurista, que haya escenarios determinados, que haya modos de juego que incluyan jugar con el modo este que es parecido, que tienes que encestar el balón, este tipo de variedades que es lo que se implementa año a año, pero que en realidad lo que hacen es seguir manteniendo las ventas de cada una de las entregas, ¿vale? Francés habla de que lo tratan como un parche en el nuevo LOL, exactamente. Lo que pasa es que al menos Riot es sincera y es franca en su planteamiento y plantea el videojuego como un servicio y no como unas entregas que necesiten de una readaptación total, de comprar un contenido específico, ¿vale? Riot también juega con la ventaja de que al ser gratuito, pues tampoco te puedes quejar mucho si te están cambiando el meta cada season o cada 2-3 meses, ¿vale? Porque la gente puede seguir jugando de manera gratuita. No tienes que pasar por caja 60, 70 euros, $100 para adquirir, o 60, 70 dólares para adquirir de nuevo un juego y para poder jugar, ¿vale? Recalcáis lo de Pokémon. Sí, yo creo que muchísimos millones de jugadores están esperando escudo y espada y también los competitivos, los jugadores de competitivo de Pokémon. Francesa apunta a lo que pasa en Blizzard, lo de pagar siempre por el mismo juego. En el WoW tú pagas la suscripción y siempre es lo mismo, aunque salga la expansión. La esencia es la misma, subir nivel, conseguir el mejor equipo y listo. Ya, pero al menos se va generando contenido nuevo, ¿vale? Al menos vamos, al ser un juego narrativo que hace hincapié en la historia, en la narración y que va aportando clases nuevas y demás, es algo distinto. Por ejemplo, en Call of Duty, en la mayor parte de las versiones de las entregas de Call of Duty, quitando algunos DLCs puntuales, a lo largo del año no sacan 3 campañas nuevas. A lo largo de los años o de esas actualizaciones no aportan un contenido nuevo y emergente lo suficientemente grande, simplemente aportan algún mapa, algunos objetos, algún ajuste en algún modo de juego. Es distinto, ¿vale? A pesar de que Blizzard ya bastante mérito tiene con que paguemos o se pague la suscripción ampliando y dando vueltas al mismo modo de juego, al menos se van introduciendo novedades como cambiar el árbol de talentos y demás, ¿vale? A pesar de que tenga sus matices. Pero es distinto cuando lo que estamos hablando es de un juego eminentemente competitivo y online, que es como se juega Call of Duty y FIFA, con juegos que son narrativos y que buscan otro tipo de audiencia, como podrían ser, por ejemplo, los shooter-looters de Destiny. Destiny es distinto, ¿vale? Es distinto a Call of Duty en su planteamiento y es distinto en cuanto a su modelo de negocio, ¿vale? Es complicado, por eso no se habla de Destiny como eSport en casi ningún punto, a pesar de que el gameplay sea muy bueno y que podría aislarse y montar arenas para ser un eSport, ¿vale? Son planteamientos distintos. Los publishers no tienen en mente la misma explotación del juego, ¿vale? Sí, como dice Jesús, al final en estos juegos de Call of Duty hacen poquito
por ampliar el tipo de juego, ¿vale? Bien, no nos paramos que al final se nos va el tiempo en charlar acerca de ejemplos, pero bueno, a partir de estos ejemplos creo que tenemos más claro todos y todas que lo que incluye y todo este tipo de prácticas y actividades alrededor de un producto mediático, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de un producto audiovisual, bien sea producto artístico o mediático como el videojuego. Hay una serie de prácticas, actividades que se desarrollan a su alrededor casi de manera orgánica, ¿vale? Bien, entonces con esta deducción que hemos seguido, si partíamos de los medios, según Couldry, como una serie de actividades que están en relación con los propios medios, si decíamos que los videojuegos son un medio, podríamos ponerlo en relación, y si da la casualidad de que los esports, todos los esports son videojuegos, podríamos establecer paralelismos, ¿vale? Que reunieran los esports, al igual que los videojuegos y que el resto de medios, reunieran prácticas y actividades relacionadas. Esas prácticas y actividades relacionadas serían lo que formarían un ecosistema. ¿De dónde viene la palabra ecosistema? ¿De dónde vendría ese término? Porque sí, ahora decimos, en el contexto de los esports, pues son las prácticas y todo lo que hay dentro o en relación, como decíais el primer día, todo lo que hay en contacto con la industria. Pero en una base etimológica, por así decirlo, ecosistema, ¿qué es lo que viene a definir? ¿De dónde viene ecosistema? Pregunta más casi de lengua y literatura que de esports. O que de tecnología. O casi más de biología. Si alguien es amante de la biología o ha tenido relación con la biología. Ahí veo que estáis escribiendo. Espero unos segunditos. Javier lo relaciona con hábitats de ciencias de la naturaleza. Exactamente. Noé apunta a la biología. Estáis escribiendo varios. Conjunto de sujetos cuyos procesos vitales dependen uno del otro. Ahí Juan Sebastián se lanza a ofrecer una definición. Eco, casa, hábitat, eco yo creo que es el lugar, la zona. Bien, todos estáis más o menos aportando sistemas, reglas, orden. Sistema podríamos también hablar de un conjunto de piezas que funcionan exactamente, según una regla, es un orden o un determinado funcionamiento. Un entorno donde existe, ¿vale? Bien, todos estáis partiendo de supuestos cercanos y que tienen que ver con esto. Pues esos términos que vienen de la biología, esa definición que todos tenemos más o menos en la mente, de dónde nos vienen esos ecos, se aplicó también a los medios. Como hemos visto que los medios eran esa serie de actividades que están relacionados y están alrededor de los propios medios, en los años 60 y 70, Marshall McLuhan y Postman, la gente que haya estudiado comunicación, a McLuhan lo tiene más que sabido, porque es clásico de los estudios de comunicación y de periodismo, ¿vale? Ellos hablan de ecología de medios. No sé si alguien de aquí que sea de periodismo, de comunicación, recuerda esa teoría de cuando estuvo en la facultad o de cuando estudiaba fundamentos de la comunicación o historia de la comunicación o teoría de la comunicación, porque parte de ahí. Bueno, aldea global, bueno, pues, no exactamente, pero por ahí, por ejemplo, Jesús dice que lo dio en Sociedad de la Información. Exactamente, la ecología de medios lo que trata es de trasladar esa definición biológica de ese ecosistema, ese lugar, ese entorno o ese ambiente en donde se desarrollan una serie de especies y en donde se establece una serie de relaciones con respecto a esas especies y un funcionamiento de ese sistema o de esos sistemas que conviven, trasladarlo a los medios, ¿vale? Entonces se define de manera sencilla como el estudio de los medios en tanto que son ambientes o ecosistemas, ¿vale? Esos ambientes o esos ecosistemas en donde se desarrollan los medios tendrían una estructura determinada, ese orden que apuntaba Michael de ese sistema, un contenido determinado
decir, generan ese funcionamiento, esa estructura, tiene unos componentes determinados y se generan unos productos determinados, se genera un contenido que sigue por esa estructura y, por supuesto, y esto es muy importante y era lo que yo quería que vosotros entendierais con esta pregunta de StarCraft y que todos habéis contribuido con acierto, siempre esos medios es una parte importante y es parte clave del ecosistema, tienen relación con la sociedad, ¿vale? Igual que los ecosistemas tienen relación con otros ecosistemas, es decir, cuando estamos hablando del hábitat o del ecosistema acuático tiene influencia en los organismos terrestres, cuando estamos hablando de los medios, de la ecología de los medios, esos medios tienen una relación cierta con la sociedad, ¿vale? No es lo que decíamos antes, la televisión no es el televisor que yo tengo aquí en casa. El ordenador o internet no es lo que yo veo a través del portátil o lo que yo veo a través del móvil. Son los efectos que tienen, es la relación que tiene con la sociedad, con el resto de individuos que están en contacto, ¿vale? Cómo cambia esa sociedad a raíz de estudiar cómo funcionan, a raíz de que esos medios evolucionen, ¿vale? Bien, partiendo de ahí, de esa ecología de los medios, podríamos entender que esa ecología que, como decíamos, volvemos a la diapositiva anterior, esa ecología de los medios de los años 70, de los años 60 y 70 cambia con la llegada de Internet y la tecnología móvil, ¿vale? En los años 60 o 70, McLuhan habla y Postman hablan de la radio, de la televisión, de los periódicos, de las revistas, del teatro, del cine, de todos esos medios. De la literatura también, por supuesto, del arte, de la pintura, etcétera, todo, de la música, todo lo que podáis pensar. Pero claro, a partir de finales de los 90, Internet y la tecnología móvil lo que hace es cambiar totalmente los ecosistemas, ¿vale? Introducir variaciones en todos los aspectos, en la estructura que tienen, en el contenido, es decir, quiénes forman parte de ese ecosistema y qué generan a partir de ese ecosistema, y también, por supuesto, en la relación con la sociedad. Cambia totalmente la relación de la televisión cuando se media a través del móvil, cambia totalmente la relación con el periodismo, con los periódicos, los diarios y las revistas en el momento en que surgen las versiones electrónicas y, por supuesto, con la llegada del móvil, todos tenemos alrededor dispositivos móviles, todos estos ecosistemas y la relación que tenemos nosotros con esos medios cambia totalmente, ¿vale? Esos cambios en los ecosistemas tienen asociados cambios en los escenarios de consumo de medios. ¿A qué os suena esto de una definición bastante sencilla? ¿Se ha cortado? Oh, disculpad, decidme en qué momento. Vale, ahora. Vale. No sé si es que seguramente haya tenido yo alguna caída. Voy a ver que continúe esto grabando. Vale, parece que continúa la grabación. Vale, os habéis quedado por. ¿A qué os suena? ¿Todos os habéis quedado por ahí? Vale, tampoco es que se haya bloqueado esto mucho, ¿no? Simplemente se ha quedado. Vale, perfecto. Bien, pues estábamos hablando de los cambios en los ecosistemas que generan cambios en los escenarios de consumo. Preguntaba que a qué os sonaba esto de escenario de consumo, a pesar de que lo explico de una manera sencilla, que son la situación y acciones que rodean a la hora de consumir un producto o servicio. ¿Cómo podríais explicarlo de una manera sencilla? ¿Lo entendéis con esta definición? ¿Vemos ejemplos? ¿Cómo entenderíais lo de escenario de consumo? Por ejemplo, Javier ahí aporta una perspectiva a lo mejor demasiado teórica. Podríamos decir que tiene razón, pero podríamos afinar un poquito más. Voy a hacer una pregunta concreta para que veáis aquí aportando. Vale, para aquello fue Street Fighter 4 Season Pass. Bueno, aquí cada uno está aportando su visión. Vamos a centrar un poquito más el tiro y luego vemos los casos en concreto de los deportes electrónicos. Si yo os preguntara en concreto, ¿cuál sería el escenario de consumo de el cine? De una película de cine, por ejemplo. ¿Cómo lo explicaríais? De una manera sencilla.